Danos tu perdón, que tu Espíritu venga aquí a llenar este lugar, que la sangre de Cristo pueda limpiar nuestro corazón, pues queremos oír tu voz hablando con amor. Vamos a abrir tu palabra, Señor, danos tu perdón, que tu Espíritu venga aquí a llenar este lugar, que la sangre de Cristo pueda limpiar nuestro corazón, pues queremos oír tu voz hablando con amor. Vamos a abrir tu palabra, Señor, danos tu perdón. Vamos a abrir tu palabra, Señor, danos tu perdón, que tu Espíritu venga aquí a llenar este lugar. Por la ira, la cólera que tengo, la injusticia, la impotencia, me arrebato, ¿verdad? Hemos cometido tantos pecados y errores que después ahora nos lamentamos y pedimos perdón. Por supuesto que tenemos que pedir perdón, porque tuve un trastorno, un momento que me desequilibré. ¿Y qué pasó con ese desequilibrio? ¿A dónde me lleva ese desequilibrio? ¿Eh? A perder valores, a perder principios, a perder mis creencias. Hebreos capítulo 11. En este mundo éramos puesto mucha gente trastornada. Miren, Hebreos capítulo 11, cuando le dicen, ya no sé qué hacer, pastor, ya no sé qué hacer, ya está con el trastorno. Tu mente está confundida. Es que me he enamorado de otro hombre que no es mi esposo, ay Dios mío, yo sé que es pecado, yo sé, pastor, que estoy mal y llora, y te has confundido. Por supuesto que estás confundida, por supuesto que estás confundido. Ese hombre está trastornado, ha tocado tu estructura. ¿Recuerden la estructura de la personalidad? ¿En qué se basa la estructura de la personalidad? Número uno, te vuelvo a repetir, escribe tus creencias. Número dos, tus valores. Número tres, tus principios. Esa es la estructura de una persona. Cuando yo voy a la universidad a estudiar y me enseñan materialismo científico, materialismo histórico, materialismo dialéctico, y ese profesor lo que me habla con sus palabras retóricas y los libros que leo, me confunde. Ha movido mi estructura. Pero primero mueve mi estructura mental. Yo creía en Dios, ahora no creo en Dios. ¿Qué pasó con Karl Marx? ¿Qué pasó con Adolfo Hitler? ¿En qué momento este señor se volvió el mismo Satanás, el mismo demonio? 7 millones de judíos. No fueron cientos, no fueron miles. Y la gente dice, ve la barbarie, ¿no? Qué barbaridad, cómo hizo esto este señor, wow. Pero no mira detrás qué hubo en este hombre. Yo leí ese libro que deben de leerlo, se llama Mi lucha, libro que escribió Adolfo Hitler. Uno lee por cultura, ¿no? No hay que ser culto, tienes que leer realmente la Biblia, hay que leer los libros, porque tienes cultura, tienes un bagaje para poder hablar, poder entender y poder, pues, no discutir, porque no se discute, simplemente hablar y a enseñar y clarificar las cosas. ¿En qué momento tu hijo salió de la iglesia? ¿En qué momento tu hija ya no quiere ir ahora a la iglesia? Ya no quiere orar, ya no quiere estudiar la Biblia,
¿En qué momento se casó con un hombre que no es creyente, que no tiene los principios? Y ella dice que se enamoró. Él dice que pues esa mujer va a cambiar y yo lo voy a cambiar. Y yo voy a la iglesia, aunque ella no va, pero ahí estamos luchando, pastor. Ahí vamos, algún día se va a convertir, pastor, porque yo escuché un testimonio una vez así que pasó con una hermana, un hermano, y después se convirtió, perdón. Ese no es el camino, no es el camino. Por eso que la palabra es bien clara. No os juntéis con yugo desigual, Francisco. El yugo desigual no solamente es en el campo del amor sentimental, en el campo laboral. No hagas negocios con gente que no tiene principios, no tiene valores y no creen en Dios. No hagas. Hace poco me encontré con un hermano X que fui a visitarlo porque él se ha apartado del Señor. Y pues él lo tomé por sorpresa. Él me dice, pastor, tiene un gran restaurante, varios empleados. Ah, pastor, ya sé, usted no, tranquilo, yo tenía que condenar, tenía que censurar, te dijo, ¿qué pasó contigo? ¿Dónde está ese joven que alababa a Dios? Yo te conocí así, cantabas, alababas a Dios con una linda voz, el don que el Señor te ha dado, pues, una linda voz. ¿Dónde está ese joven que predicaba la palabra? Eras misionero cuando yo te conocí. Y él quería llorar. Pero tranquilo, solamente te pregunto, ¿dónde está ese joven? ¿Qué pasó contigo? Es que los problemas, pastor, con mi familia, etcétera, etcétera. Y yo me he hecho socio con una persona no creyente que tiene dinero y ha abierto este gran restaurante. Pero cuando yo me acomode, pastor, yo tengo planes, el Señor sabe, yo voy a volver a Dios. No haga sociedad con la gente que no tiene principios ni valores ni crean en Dios. Porque después le dije, ok, y eso es lo que te impide que el sábado vayas a la iglesia, que tengas tu comunión con papá Dios. Bueno, usted sabe, pastor, que la gente que no conoce a Dios, que no guarda los mandamientos, yo no puedo, yo los sábados tengo que trabajar, tengo cinco personas acá que están conmigo, etcétera, etcétera, y pues él me dice, porque él es el mayor accionista que ha puesto el dinero, etcétera, etcétera. ¿A dónde te va a llevar esa gente, esa persona, quiera que sea, que no tiene principios, que no tiene valores y que no tiene creencias? No te juntes en yugo desigual. Es la orden de Dios, no es la orden de una iglesia, de una religión, de un pastor. Es que Dios te dice, no te juntes con esa gente. Júntate con esas personas para predicarles la palabra de Dios. Pues no te juntes para hacer negocios, para casarte. Al pastor que dice, yo no, te lo dice el Señor. ¿Qué es la fe? Hebreos capítulo 11, versículo 1, nos hemos quedado ahí, ¿verdad? Es la completa seguridad de que tú estás esperando lo que tú estás creyendo. Eso es fe. Estamos orando, ¿verdad? Ayer falleció un hermano nuestro, 5, ¿no? Katy, no sé si estás aquí, Katy, le mando un mensaje de esperanza, de aliento. Hemos estado orando por él, creyendo que Dios va a contestar la oración. Por eso siempre les digo, Dios va a contestar la oración con un sí, con un no o un espérate. Esa es la fe. Y si Dios permite que muera mi pariente, que muera mi ser amado, que me duele, me parte mi alma. Esa fue la voluntad de Dios. Y no tengo por qué cuestionar a Dios. No tengo por qué renegar con Dios. No tengo por qué decir, Dios, eres malo. Eres malo. No. El malo eres tú, la mala eres tú. Todos somos malos y pecadores. Dios es bueno y en su bondad permite que el ser amado descanse, porque él ya vio la película completa. Esa es la fe, por eso vuelvo a repetir, pues la que es la fe. Hebreos capítulo 11, versículo 1. Es la completa seguridad de que Dios te está escuchando cuando tú oras a Dios.
y que Dios tú estás esperando la respuesta de Dios, con un sí, o un no, o con espera. Cuando usted solamente espera sanidad y Dios contesta con la muerte, ahí es donde usted se desequilibra. Ahí es donde tu fe comienza a tambalear. ¿Por qué? ¿Por qué? Si era apenas un niño, era una niña, ¿por qué, papá? Porque no te entiende, comienza y entonces el enemigo, ya les he dicho, no declares, porque el enemigo conoce tu vida y mi vida cuando declaro pesimismo, cuando declaro negatividad, cuando declaro queja, cuando declaro lamento, el enemigo está escuchando con todos sus demonios. A ver en qué momento se anda como león rugiente, buscando a quien devorar, a quien está hablando, y está diciendo, ay, que para quejarnos se oye, demonios, aquí vuelvo a queja, aquí vuelvo a lamento. Mira, mira lo que habla, mira, mira lo que dice, mira, mira. El demonio, agárralo por ahí. Ya declaró ya cuál es su debilidad, este pastor, este hermano, ya declaró ya. Ok, vamos a agarrarlo ahí con todo. El diablo no puede leer tus pensamientos ni los míos, pero conoce mi vida por lo que declaro. Por eso que mucha gente dice, yo no sé por qué esto, por qué aquello, porque lo has declarado. Y en esa declaración, que no es de fe, el enemigo coge a sus demonios y dice, vamos a agarrarlo por aquí, porque ya declaró ya cuál es su debilidad, ya lo vi, ya ok, ya dijo, ok, esa es mi debilidad, ok, ahí te voy a agarrar, y por eso que ahí no se agarra o no, ahí no se agarra pues, o no. ¿Quién va a decir aquí que no? El diablo no te agarra con lo que no es tu debilidad, con tu debilidad te agarra, porque yo declaro, he pecado, he hecho esto, he hecho el lo, ya. Muy bien, muy bien, muy bien. Eso es lo único que tenemos que hacer, es decirle a Dios lo que declarar a mi papá, que pequé, que le he fallado, que me siento mal, etcétera, etcétera. Pero no tienes por qué hablar, declarar palabras donde la queja, el lamento, hermano, se vuelve un medio, un canal, para que el enemigo use ese medio, ese canal, que pueda destruir mi vida. Y porque Dios permitió la muerte, ¿vas a perder la fe en Dios? Le dije hace unos días, ¿usted es eterno? ¿Por qué piensas que tu mamá siempre va a vivir? Que tu papá siempre va a vivir contigo, que mi hijo siempre va a vivir conmigo. ¿Por qué piensa usted así? El único eterno es Dios. Conocí a una abuelita, ¿no? De 91 años. Y ella me decía hace años, ay, pastor, llegar a esta edad es una maldición, perdón, ay, estoy. Siento que a los 91 años es una maldición. Mira, el enemigo te va a coger por ahí. Estás declarando. Cuando es una bendición que usted viva hasta los 91 años y esté viviendo hasta los 91 años, es una bendición. Debe estar agradecida a Dios por los años que tiene. Y vive ahora a los 91 años. Bien. ¿Ah? De mí le habrá dos, tres personas cortado por los dedos, pero estoy quejándome, lamentándome. Y eso es lo que te enferma tu alma, tu espíritu, tu mente. Te llena de ansiedad y viene el trastorno, viene el Alzheimer, viene la demencia senil, etcétera, etcétera. Y comienzo a hablar de una manera dislocada y con la gente comienza, y es que está viejito, pues por eso que habla así, está viejita, por eso habla así mi mamá, mi abuelita. Se acuerda de cosas, y bueno, viene todo un trastorno. Hermano, te confunde la realidad de la vida, la confundes. Por más que tu nieto, oye, papá, abuelita, no es así, tiene mis abuelas, no, no, tú estás mal, y el trastorno. Que no tiene que ver el psiquiatra, por ejemplo, la demencia senil lo ve el psiquiatra. Tiene que va al psiquiatra esa abuelita, a ese abuelito que tiene demencia senil, se llama. Lo que te ha hecho perder la fe, papá Dios.
El primer enemigo de la fe de los hijos de Dios, de los creyentes, de los que decimos que amamos a Dios, es la duda. Lo contrario a la fe. Por eso les hablé a los que están ingresando ahora recién bien claro. Solamente hay dos tipos de personas en este mundo. Los que creen en Dios y los que no creen en Dios. Como quieran llamarse sectos, materialistas, evolucionistas, ¿verdad? Como que gnósticos, como quieran llamarme. ¿No? Cada uno se acomoda. A ver, gnóstico es igual que escéptico, no. Es igual que materialista, no. Es igual que evolucionista, no. Entonces, cada uno se acomoda, ¿verdad? Por eso que tienes a tu papá, a tu esposo que es evolucionista, pero él no es gnóstico. ¿Eh? Y a veces ni siquiera saben el concepto que es gnóstico. ¿No? A veces no saben qué es materialista, materialismo. Entonces se confunden ellos. Con tal de decir yo no creo en Dios, se acabó. No, no es que no es así, amigo. Por eso la cultura, ¿verdad? La clarificación de los conceptos. No hables por hablar. Tienes que saber qué son los conceptos. Te dejas llevar nomás, ¿verdad? Por las influencias de este mundo, por lo que has leído, o porque estás enojado con Dios. Así nació el comunismo y el socialismo, un resentimiento social. Nació entonces las ideologías, la filosofía, con palabras retóricas, y aparece un Adolfo Nietzsche, ¿no? Un Nietzsche que comienza a dar cosas, y etcétera, 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 y eso te agarró tu mente, y te llenaste de Mao, de Lenin, de Marx, de Friedrich Nietzsche, de Engel, de Voltaire, de Rousseau, y que tu mente se comenzó a confundirte, y ahora dices que eres comunista, que eres socialista, que eres terrorista. Pero usted no era antes terrorista, usted no era comunista. Porque hablan, no, que sí, que hay, quieren defender lo que no se puede defender. Pero si usted no era antes así. Por eso se acuerdan que le hablé, el asta. Hijo, no era así, pastor. ¿En qué momento mi hijo cambió su mentalidad? ¿En qué momento dejaste la iglesia, dejaste los principios, dejaste a Dios, dejaste a tu esposa, a tus hijos, destruye tu familia? ¿En qué momento? Hay un hasta, la duda, ¿verdad? Mateo capítulo 14. Este es el primer enemigo de la fe. Mateo capítulo 14, por favor, abran su Biblia ahí, para que podamos, que Dios nos ayude a entender más su palabra. Noten lo que dice ahí Mateo capítulo 14, el versículo 25 en adelante. Pero a la cuarta vigilia de la noche Jesús fue a ellos andando sobre el mar. Los discípulos, viéndolo andar sobre el mar, se turbaron diciendo un fantasma y gritaron de miedo. Uno grita de miedo, ¿verdad? También gritas por alegría, por satisfacción, ¿verdad? Gritas, pero mayormente gritamos de miedo, ¿verdad? Me acobardo, pero enseguida les habló diciendo, no tengan miedo, yo soy, no temáis, tengan ánimo. Ah, me encanta estas palabras de Jesucristo. Tengan ánimo, no soy un fantasma. Señor, las cosas que están viendo, tengan ánimo. Ya les he dicho que antes que yo regrese, ya les he dicho que va a haber maremotos, va a haber terremotos, va a haber convulsión social y política y económica, va a haber X y X cosas, va a haber esto, la gente se va a volver loca, va a haber problemas mentales, como dice Lucas, habrá ansiedad, habrá angustia en las gentes, habrá suicidio, etcétera, etcétera, hermanos. Eso es lo que estamos viviendo. Como Sodoma y Gomorra, así es, así es. Cada día están apareciendo hombres que dicen que quieren ser mujer y mujeres que quieren casarse con mujeres, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué te asustas? Si Dios ya lo dijo esto,
que esto iba a pasar, que esto iba a suceder. El Señor nos advirtió. No tengo por qué tener miedo. Entonces, le respondió Pedro y dijo, Señor, si tú eres, entonces manda que yo vaya sobre las aguas. Y él le dijo, ven, desciende de la barca, Pedro, sal de tu confort. Y Pedro comenzó a andar sobre el mar. Pero al ver el fuerte viento, ¿qué cosa tuvo? Miedo. Y comenzó a hundirse, porque eso va a ser el miedo. Me hundo cada vez que lo contemplo. Ay, me da miedo casarme. Ay, me da miedo viajar. Ay, me da miedo empezar estos negocios, pastor. Ay, me da miedo, el miedo te acobarda, el miedo te paraliza, el miedo no te va a dejar avanzar, el miedo te congela. Entonces gritó cuando se estaba hundiendo, Señor, sálvame. Y al momento, al instante, dice otras versiones, enseguida, dice otras versiones, Jesús extendió la mano, lo sostuvo. Ay, ¿qué le dijo? Hombre de poca fe. Noten, ¿por qué dudaste? ¿Por qué dudaste, Francisco? Cada vez que dudas, te vas a hundir, te vas a desesperar, te vas a desequilibrar el proceso cognitivo mental, tu mente se va a perturbar porque entra la duda. Entonces me vuelvo inestable. Ojalá. ¿Cómo será? ¿Saldrá o no saldrá? ¿Venderé o no venderé? ¿Viajaré? No sé. Mire, la duda es un enemigo de la fe. Por eso dice, vamos a ver Santiago, habrá la Biblia en Santiago capítulo 1. ¿Por qué dudaste? Es que no contestaba, por eso me casé con este hombre, con esta mujer, pues, que no es de la iglesia, está bien. No tiene principio, Señor, pero está estudiando la Biblia, Señor, sí, no te preocupes. Cada vez que tú dudas de Dios, vas a desobedecer. Vamos a desobedecer cada vez que dudamos de Dios. Vamos al libro de Santiago, por eso hay tanta gente desobediente. Santiago capítulo 1, por favor. Vamos a abrir acá la palabra así. Santiago capítulo 1. Noten lo que dice ahí la palabra del Señor. Hola, 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 hola. Mi hermano, hola, hola. Hola, 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 hola. ¿Me escuchan? Hola, hola, hola. Sí se oye. Sí se escucha, sí se escucha. Yo le escucho, pastor. Ok. Entonces, Santiago capítulo 1, noten, Santiago capítulo 1, versículo 5. Voy a hablar un poquito más un domingo, voy a dedicar un domingo, ¿ya? Un domingo voy a dedicar a esto. Karl Marx no era terrorista, no era comunista, no era socialista, pero ¿en qué momento, tanto él como Adolfo Hitler y otros, su mente se trastornó para crear ideologías humanas, filosóficas, existencialistas, como lo llaman, para poder decir que son de la izquierda, ¿ok? O para decir que son de la derecha, y por si acaso yo no soy ni comunista, ni socialista, ni capitalista, ni neoliberalismo, ni nada, por si acaso, tiene esa advertencia, pero aquí puede haber uno de lectura y dice, esta advertencia, señor, ¿usted sabe por qué se llama la izquierda? No sabes, ¿no? ¿No sabes por qué tienes que cerrar el puño? Tienes que levantarlo varias veces y decir que no tiene validez esas palabras tan necias y torpes. Usar encas. Te enseñó a cerrar el puño y decir esas palabras. Te voy a explicar porque es importante, es un poquito de cultura, ¿no? ¿Y qué mano levantan? ¿Qué brazo levantan? Para decir en el Congreso y para decir que quieren allá hablan y quieren defender lo que no se puede defender.
Voy a hablar esto un domingo porque eso va a llevar un poquito de tiempo, ¿no? Santiago capítulo 1, versículo 5. Miren lo que dice la palabra de Dios. Ah, la palabra de Dios tan rica y hermosa y deliciosa. Ah, hermanos, dice aquí la palabra del Señor, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídasela a Dios, que Él te la va a conceder, pero tienes que pedir con fe, no dudando. Ah, ¿cómo tienes que pedir a tu papá Dios? El alimento, el dinero, la salud, el problema de mi hijo, de mi matrimonio, el problema de mi trabajo, etcétera, etcétera. Es con fe. Con fe. ¿Qué es la fe? Es esperar, tranquilo, que Dios va a contestar con un sí o un no o un espérate, pero no dudes. Porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Así se encuentra usted ahora, que justifica que eres humano, es que soy pobre, es que no tengo que comer, es que la vida es así, usted será así, yo no. No vale la pena repetir cuántas frases que no tienen validez. Por eso Jesucristo es tan clara sus enseñanzas de Jesucristo, por favor. Las enseñanzas de Jesús, hermanos, son transparentes. Esto uno aprende en el camino, ¿verdad? Y si vamos así aprendiendo en el camino de la vida cristiana, uno va aprendiendo, va aprendiendo. El justo va a vivir por la fe. Los hijos de Dios no viven por lo que vemos. No esperes ver para creer. Ay, es que si Dios sana, yo me entrego a Dios. Perdón. Si mi esposa vuelve, yo me bautizo. Perdón. Y si yo me saco la tinta, yo voy a dar el diezmo. Perdón. Tú sabes lo que estás hablando. ¿O no? Hay muchos que hablan así, ¿o no? El día que yo me, porque le mandé ese video, ¿no? A los que no aprenden que mató nada. El día que yo haga esto, voy a hacer, el día que yo voy a hacer esto, el día que yo me case, el día que termine mi carrera, yo, el día, y nunca llega ese día, porque no has entendido que los que creemos en Dios no necesitamos ver para creer. ¿Se acuerdan de Tomás? Ha resucitado Jesucristo, ha resucitado al Señor. No, si yo no lo veo, no creo. Yo tengo que palparlo. Ustedes lo han visto, yo no, pues. Volvamos, por favor, a Hebreos. Volvamos a Hebreos. Pues es la palabra de Dios, ay, hermano, la palabra de Dios que penetra hasta los huesos, hasta el tuétano. Hebreos capítulo 11. Por la fe, no por el razonamiento lógico matemático, actitud académica, intelectualidad emocional, por la fe alcanzaron buen testimonio los antiguos, porque demostraron, no con palabras, sino más con hechos, ¿qué era la fe? Creer en lo que no veo, esperar en lo que el Señor va a disponer. Por eso dice ahí, noten el versículo 3. Por la fe comprendemos, subrayen eso, en otra versión dice, por la fe entendemos que el universo fue hecho por la palabra de Dios y de todo lo que se fue hecho, todo lo que no se veía,
No dice por el materialismo dialéctico, histórico, científico, que no vale la pena ni nombrar esas teorías bajas, inservibles, que ha llevado a millones de seres humanos a tener una tendencia no religiosa, sino política. Yo soy de la izquierda y soy de la ultraizquierda, pues hay izquierda y de ahí de la ultraizquierda. Por eso voy a hablar esto un domingo voy a dedicarme a esto. Porque usted escucha, este es de la izquierda, no, yo soy de la ultraizquierda. Tú eres rojo, no, yo soy azul. Tú serás rojo, yo soy azul, ¿no? O soy morado, yo soy morado. Tú eres rojo, yo soy morado. Bueno, voy a hablar de eso un poquito, porque un poquito de cultura para saber eso. ¿De dónde viene eso? Por la fe, tienes que entender. Valentina, Esperanza, Damián, Ruth, Rosa, Limachi, Luis Messer. Por la fe. No es por tus estudios académicos, ¿ok? No es por los descubrimientos científicos que se hace, que lo único que hace la ciencia es corroborar lo que la Biblia decía hace miles de años. La ciencia nunca va a estar en contra de Dios, jamás. Lo que hace la ciencia solamente es corroborar lo que ya miles de años decía la palabra de Dios. Así es. Te voy a dar un ejemplo, nada más un ejemplo de los miles que te puedo dar. Proverbios capítulo 15 habla, ¿verdad? El rostro alegre hermosea el rostro, mas el espíritu triste seca los huesos. Hace 2 años se corroboró científicamente, y más aún, hace 2 meses y medio, la Universidad de Oxford, que es una de las mejores universidades del mundo, solamente hay 4 universidades mejores del mundo, corroboró que las inflamaciones al organismo, al cuerpo, es producido por estar triste, creando muchas veces dolores en los pulmones y enfermedades en los pulmones y también pancreatitis. Tremendo aporte científico. Pero ya la Biblia lo decía, el espíritu triste seca los huesos. Por eso no puedes estar triste por lo que te está pasando. Si ya lloré, ya me desfogué, tengo que asimilar esa muerte, tengo que asimilar ese dolor, tengo que asimilar esa frustración, esa decepción, esa desilusión, tengo que aceptarla, pero seguir llorando, estando con tu espíritu, ahí estás enferma. Es que y pues la gente dice, ella se quedó así desde que no le dieron la visa. ¿Me han escuchado o no? Ella se quedó así de que su esposo la abandonó. Mi hijo se quedó así, pastor, traumado, que la chica lo dejó ahí, se quedó mi hijito, pobrecito. Y está tartamudo, pastor, y ahí está, no quiere, se ha vuelto tímido mi hijito, y comenzamos a llorar, claro, claro, nos afecta. Ahí lo que estaba diciendo, el trastorno mental, que lleva a un trastorno de la conducta. Por la fe, solamente tienes que entender que el universo fue hecho. Me encanta esto. Por la palabra de Dios. Pero como perteneces al otro grupo de seres humanos que no es que no tengas fe, ¿eh? Ya hablé de eso el día de ayer, ¿se acuerdan? Dios nos ha dado la fe para vivir y para creer. ¿Ok? Nadie vive sin fe. Nadie. Así seas materialista, como quieras llamarte. ¿Quieres ejemplos? Te lo voy a poner. Es arquitecto, ingeniero, maestro, doctor, lo que quieras. ¿Verdad? Entonces vas a ir a una operación, si eres doctor, una operación muy difícil del corazón o el cerebro, ¿no? Que dura 20 horas más o menos mínimo una operación. Entonces vas con los otros grupos de médicos y entonces dice la familia, ¿no? Tenga fe. Y la familia también dice, yo tengo fe en usted, doctor, que este es el mejor cirujano en el cerebro, que mi hijo se va a salir. No llores, tranquila, tranquila, tranquila. No va a salir, tenga fe, tenga fe, tenga fe. El médico que dice que no cree en Dios, tenga fe, dice.
¿Pero fe en quién? Nadie vive sin fe. No solamente es el dinero. Tú necesitas y yo fe para vivir. El primo hermano de la fe es la esperanza. ¿Ok? Por eso cuando alguien se mueren nuestros seres amados, que ya le dije, vamos a ir perdiendo seres amados mientras estamos en vida. No pierdas la fe ni la esperanza. Porque la muerte de un hijo de Dios no termina, de una hija de Dios no termina con la muerte y llevándolo al cementerio. Ahí está la esperanza. Habrá una resurrección que Jesucristo nos ha dicho y que él mismo lo demostró resucitando. Porque cuando él resucitó, resucitaron muchos. Así dice la Biblia. Dando testimonio. Yo soy la resurrección y la vida. La muerte de tu esposo y tu esposa, de tu hijo, de tu hija, Francisco, no termina con el cementerio que la llevó a enterrar, porque iban todos los que mueren al cementerio bajo tierra. Hay una esperanza, la resurrección. Y vi un cielo nuevo, me encanta Apocalipsis capítulo 21. Ya viejito, anciano, el apóstol Juan, ya casi sin fuerza, desterrado en la isla de Patmos, aparentemente solo. Dios le manda una visión de fortaleza, de aliento al discípulo amado. Y vi un cielo nuevo, Apocalipsis capítulo 21. Dios le hizo ver a Juan en los últimos momentos de su vida, dándole aliento, fortaleza, ánimo. Y vi un cielo nuevo y una tierra nueva. ¿Saben, hermanos? A través de la escritura, de generación en generación, Dios te va a hacer ver cosas que te van a sorprender. Milagros, evidencias, hechos, eventos, testimonios, que no solamente lo voy a escuchar, sino que voy a ver, donde el alma se alimenta. Pero dice, wow. Una vez escuché una señorita de cáncer a los huesos, 18 años, y estamos ahí pues en un centro médico naturista, y ella daba su testimonio. A mí me ha sanado Dios, y comenzó a llorar, ¿no? Y la mamá la calmaba. Yo tenía cáncer a los huesos, señoras y señores. Estaba desahuciada. Fui a tales clínicas, a tales hospitales. Yo me iba a suicidar, dijo ella. Pero Dios me sanó. No tengo cáncer a los huesos. Ah, hermanos, el testimonio. Por la fe, comprendemos. Tienes que entender en tus 300.000 millones de neuronas que aproximadamente tenemos todos los seres humanos, menos los animales. Entiende. Pero como eres un resentido social, no, eso no es así. Porque yo he leído a Marx en su libro que dice que no es así. No es que yo fui formado en Francia, interesante, ¿no? Tuve la oportunidad que sé que esta señora va a entregar su vida a Jesús, la señora Eleni Parraguirre, la viuda de un hombre que también se trastornó, Abimael Guzmán. Cuando yo visitaba las cárceles, hermanos, íbamos 2 veces por semana. Cárcel de mujeres, la mínima y la máxima que hay, y también las cárceles aquí en Lima, en el San Jorge, bueno, ahora ya el San Jorge ya no está ese penal, ¿verdad? Bueno, íbamos a todas las cárceles a llevar la palabra de Dios con la hermana Nelly Carretero. Acá hay varios hermanos que de repente la conocieron a la hermana Nelly Carretero, ¿no? Una mujer de Dios, una mujer por más de 20 años se dedicó especialmente a ir a las cárceles, a los penales.
la hermana Nelly Carretero, que el Señor la llamó al descanso, y pues con ella nos íbamos, y con 5 hermanas y hermanos más nos íbamos a las cárceles. Y entrábamos 2 veces por semana. Un día el director del INPE le dice a la hermana, que la señora Nelly Paraguirre quiere hablar con el pastor González. Así. Entonces la hermana me pasa la voz, mire, pastor, estoy contenta, dice que la señora Elena quiere hablar con usted. Ok, así. Oh, caramba, qué bueno, vamos. Ese día me revisaron. Nunca pasé una revisión como esa. La Biblia, hoja por hoja, la revisaban, la tocaban, etcétera, etcétera. Todo tu cuerpo. Y cuando me enfrenté con ella, la señora Eni Paraguirre, que sé que un día ella se va a convertir, por supuesto, porque la palabra de Dios no vuelve vacía. Nunca volverá vacía la palabra de Dios, jamás. Así la rechaces, pero has escuchado, ya tiene la semilla en tu mente. Mi abuelo, que en paz descanse, con mi abuelita, ellos no dieron la palabra de Dios a mí y a sus nietos. Pues estamos en el mundo, ¿no? Nosotros, y nos aburría cada vez que el abuelo nos hablaba, y yo le decía a mi mamá también que está descansando en el Señor, dile a mi abuelo que me aburre, tanto nos habla, ya, pero esto abuelo, escuche, pues, mamá, ya mucho, pues habla, ya. Pero gracias al abuelo, 4 somos pastores, gracias al abuelo, que nos dio la palabra, que nos reunía, y esa palabra es la que va a brotar. Yo ni pensaba ser pastor, hermanos, jamás en mi vida, pero ese es el Señor que toca tu corazón por la palabra, porque la palabra nunca va a volver vacía. Por eso no te canses de hablar de Dios a tus hijos, a tus nietos, a la gente, aunque te rechacen, no importa, ya tiene la semilla. Y por eso que en algún momento va a decir, a mí hace años, un pastor, una hermana, mi vecina me habló. Y el testimonio, la palabra nunca volverá vacía, va a brotar en el tiempo. Y Eleni Paraguirre me dice, mire, señor pastor, lo he llamado, dudando que me dieran esa oportunidad, porque a mí nadie me visita. Pero como han visto que yo les hablé que quiero conocer más de Dios y que usted, yo he escuchado acá que usted habla y predica, y la gente se convierte y se bautizan, etcétera, etcétera. Quizás por eso le han dado esa permisiva para que usted entre acá a conversar conmigo. En primer lugar, le hago saber a usted que usted no está hablando con un ignorante, está hablando con una persona ilustrada, con una maestría en Francia, la cuna del ateísmo. Y él presentó sus títulos, ¿verdad? Y me comenzó a hablar, yo lo he escuchado. Qué bueno que me encuentre con una persona culta como usted. Bueno, le digo eso para que usted sepa quién soy. Quiero conocer por qué estas mujeres se convierten y había escuchado de testimonio de gente mala, perversa, que aún no merecían vivir, señor pastor, pero ¿cómo se bautizan? Yo quiero ver eso. Ella tenía ese bichito, ¿verdad? De la inquietud. ¿Cómo se convierte la gente? Quiero saber eso. Por supuesto que eso no hace el comunismo, ni el socialismo, ni el materialismo, ni el escepticismo, ni ninguna otra teología barata y mísera. Convierten a la gente muchas veces para mal, no para el bien. Estudié hasta la tercera lección de la fe de Jesús con ella. Una mente muy aguda, muy aguda. Me acuerdo que una vez estábamos hablando de la primera lección, ¿no? Acerca de Dios, la fe de Jesús, y ella, ¿le puedo hacer una pregunta? Claro, claro que sí. Jesús es Dios.
y el Espíritu Santo. O sea, ¿son tres personas en un solo Dios? Así es, señora Elena. Ok. Entonces, cuando Jesús murió, murieron los tres. Una pregunta aguda, ¿eh? Y si usted no sabe, pues, la palabra de Dios, se equilibra, ¿no? Porque, y ella me decía, porque Jesús dijo, no sé en qué parte de la Biblia, yo y el Padre uno somos. Entonces, cuando Jesús murió, como son uno, y es la Trinidad, entonces murió el Espíritu Santo, murió Jesucristo y murió también Dios, ¿verdad? A ver, quiero que me explique en detalles, pastor. ¿Cómo es eso? Eh, Mente aguda, pues, por supuesto que sí. La palabra de Dios nunca va a volver vacía. No te canses de hablar de Dios a las personas, aunque te rechacen, no importa. Si te rechazan, sacúdete, dice el Señor, el polvo de tus pies sobre esa casa, como testimonio que un día usted predicó la palabra de Dios a esa prima, a esa hermana, a ese sobrino, a esa persona que te cerró la puerta y te echó. Por la fe. Entendemos, no por tus filosofías baratas. Así es estudiado en Francia. No por los libros, no por tu actitud académica, no por tus grados. Magíster, doctor, PD. Eso no sirve para que entiendas que el universo fue hecho por Dios. Vamos a sacarnos hasta aquí, porque sigue hablando. Ah, qué deliciosa la palabra, hermano, cuando sigue hablando, ¿verdad? ¿De dónde viene la duda? Yo he tenido muchas dudas. Es normal tener dudas, pero la duda, la incertidumbre, en lo que se refiere a la palabra de Dios, no es correcto, porque el justo, por la fe, vivirá. No sea asunto más del siglo XXI que tienes que ver para recién creer. Déjate de ponerle condiciones a Dios. Si me sale ese trabajo, yo me bautizo. Si mi esposa se bautiza, yo también la sigo. Si me sale este dinero, yo voy a dar el Así diezmo. anda cambiándote, hijo, anda cambiándote. Si yo voy a hacer esto, yo le prometo a Dios que me voy a entregar. Y si hace esto, si me cambian el trabajo, hermanos, amigos, escuche un poquito, por favor, para terminar. ¿Quién eres tú para que le pongas condiciones a Dios? Dímelo, ¿quién eres tú? Tú eres una criatura pecadora como yo y como cualquiera. ¿Tienes derecho a cuestionar a Dios, a tu Padre, al Creador? Eso lo hizo Satanás. Se creó con derecho de cuestionar a Dios. Nunca hagas eso. Jamás hagas eso. Simplemente tienes que aceptar lo que dice la palabra del Señor. Pero como no entiendes, voy a hablar mañana un poco más de eso, porque no entiendes. Hay gente que es así, ¿no? Le hablo, no entiende, pastor, no entiende. ¿Qué hago, pastor? Ya, mañana voy a hablar de eso. Padre que estás en los cielos, qué delicia es estudiar tu palabra, meditarla, analizarla, digerirla, papá. Oh, mi Dios, tenemos la mente entenebrecida, Señor, quizás por los estudios académicos, quizás por las influencias mundanales de este mundo, quizás por las costumbres, las tradiciones, los países, las culturas. Pero Padre, tu palabra es viva y eficaz y penetra hasta lo más profundo de nuestros en gloria a ti, papá. No hay actitud académica, no hay conocimiento humano que vaya hasta los tuétanos. Eres tú, tu palabra. Gracias por ser tu palabra viva y eficaz, porque no es letra muerta. Ahora entendemos cuando tú dices en San Juan 10:10, yo he venido para que tengas vida, no para que te mueras.
no para que te quites la vida. He venido para que tengas vida en abundancia. Gracias, Padre, por desear lo mejor para nosotros. Perdónanos porque hemos permitido que esta mente, que el proceso cognitivo mental se haya atrofiado por libros que hemos leído, por estudios que hemos obtenido o por influencia de este mundo barato. Y mi mente se ha confundido, papá, y he perdido la fe. Dudo, porque no me contestaste como yo quería. Y cuando tú dices, yo no te voy a contestar muchas veces como tú quieres, Francisco. Yo te voy a contestar con un sí, con un no, o un espérate. Tranquilo. Gracias, papá, por la paz que sentimos. Bendícenos a todos y a la familia que representamos, en el nombre de Jesús. Amén. Pedro, ojo, se hundió cuando tuvo miedo y cuando dudó. Y el Señor por eso le dijo, ¿por qué dudaste? ¿Por qué sigues dudando? Y Señor, no llores. Contéstame, ¿por qué dudas? ¿Por qué sigues dudando? Yo los animo, hermanos queridos. Nunca dudemos de Dios. Creamos al Señor, así me conteste con un no, y yo derrame mis lágrimas y esté triste, no importa, esa es la respuesta de Dios. No tengo por qué dudar. Si hemos estado orando en vigilia, ayuno, oración, y esa persona se murió, se nos fue, ¿por qué tengo que vivir amargado, renegado con Dios? No, procesa tu dolor, asimila tu dolor. El Dios de la consolación, el Dios de la esperanza, me dice Francisco. Yo sé por qué he permitido que descanse tu ser amado. Tranquilo. Tu fecha de caducidad, la tuya, cuando te en un cajón y te lleven a enterrar al cementerio, Francisco, todavía no ha llegado. Tranquilo. No se desesperen. Si tienes vida ahora, por ahora, dale gracias a Dios. Que el Señor me los bendiga grandemente. Un fuerte abrazo para todos ustedes, hermanas y hermanos. Jamás se desanimen, como siempre le digo, nunca se me desalienten. Ánimo, ánimo, ánimo. Eso es lo que siempre tenemos que tener en el Señor. No en las personas, sino en el Señor. Un fuerte abrazo. Johan, Katia, Esperanza, Rosa Limachi, Nancy, Amén. Gracias, hermana pastor. Gilepina, hermana Clotilde, hermano Damián. Gracias, hermana Esperanza. Gracias, Pastor Gracias, Francisco. pastor. Gracias. Saluda, hermana Vamos Solita. a Que Mundo, Dios le ver. bendiga. Gracias. Maldonado, hermana Marina Horna, Animarnos para seguir Isabel. predicando la palabra. Gracias, Ánimo, Pastor, de así verdad y es. todo corazón. No hay como Que la le palabra bendiga. de Dios. No hay como la palabra de Dios. Gracias, Amén. pastor. Hermana Rosario, Gracias. Dios ánimo, le bendiga, ánimo. pastor. Dios me los bendiga, hermana Isabel, hermana Isabel, Pastor. Evelyn, Hilda. Dios los bendiga. Bendiciones, mi querido Pastor Pastor, Francisco. gracias. Dios, hermano Daniel. Gracias, pastor. Igualmente. Ánimo, Bendiciones. hermana Vivian Lee. Johan, ánimo. Buen día, Pastor González. Mano firme y ojos seguros. Gracias, Santo, mi hermano, en el nombre del Señor. Muchas gracias, pastor. Dios te Ana Angélica, bendiga grandemente, pastor. Rosa, Dios los bendiga a todos. ¿Ok? Bendiciones para todos ustedes. Jesús es el mejor amigo cuando estás tan solo sintiendo temor. Jesús es la esperanza de una nueva vida por su gran amor. Jesús te da la confianza que si estás caído, Él tiene la fuerza y levantará. Jesús, para aquel que necesita amor, la esperanza es Jesús. Vamos
esperanza es Jesús. La esperanza es Jesús. Para aquel que necesita amor, la esperanza es Jesús. Vamos sin miedo a entregar su luz y por nuestro testimonio el mundo puede conocer que la esperanza es Jesús. Jesús, ya está a las puertas, no perdamos tiempo para dar amor. Jesús nos está llamando a que seamos siervos con fe y con valor. Jesús nos da la certeza que la victoria es nuestra y que por su gracia nos da salvación. La esperanza es Jesús. Para aquel que necesita amor, la esperanza es Jesús. Vamos sin miedo a entregar su luz y por nuestro testimonio el mundo pueda conocer que la esperanza es Jesús. La esperanza es Jesús. Para aquel que necesita amor, la esperanza es Jesús. Vamos sin miedo a entregar su luz